¿Qué tal, muchachos? Esta semana es la semana de repaso. Vamos a ver unos ejemplos rápidos de lo que vimos en este trimestre. Lo primero que vimos fue el sistema de ecuaciones. ¿Qué era un sistema de ecuaciones? Es cuando teníamos dos ecuaciones, por ejemplo 5x más 3y igual a 25. Teníamos una ecuación y otra ecuación, o sea, dos ecuaciones, donde las dos variables son la misma. Por ejemplo, esta y es la misma que esta y esta x es la misma que esta x. Como son dos ecuaciones diferentes, pero las variables son el mismo valor, se le llama sistema de ecuaciones. ¿Cómo se podía resolver esto? Bueno, nosotros tomábamos dos métodos, el método de sustitución y suma y resta. El método más sencillo y que me importa más que aprendan es el método de suma y resta, que también se le conoce como eliminación. ¿Cómo que eliminación? Bueno, es cuando uno de los términos, recuerda, aquí hay un término, otro término, un término, otro término. Cuando uno de los términos es opuesto, igual mismo número, misma letra, pero con signo contrario. Observamos en nuestro problema, este 5x no es lo mismo que 7x. Tiene número diferente y signo igual. Lo que nos importa es que sea número igual, letra igual, pero signo diferente. Como en el caso de las y. Es 3y positivo y menos 3y negativo. Entonces, como ya son opuestas, lo que voy a hacer es aplico una suma. 7x más 5x nos da 12x. Estos dos se van a cancelar, nos daría 0y más 0y. Esto es igual a ¿qué cosa? Ahora sí, también aquí lo vamos a sumar, 24. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como yo ya tengo esta ecuación, pues este término se va a cancelar. Nos queda 12x es igual a 24. ¿Qué queda? Despejar la x. X es igual a 24 sobre 12. X es igual a 2. Ya que tengo el valor de x, ¿qué voy a hacer? Sustituir en cualquiera de mis dos ecuaciones principales, que son estas dos ecuaciones. Tomo ese valor de x, lo sustituyo en cualquiera de las dos. Voy a sustituirlo en la de arriba. 5 por el valor de x, que ya lo tenemos, es 2, más 3y es igual a 25. Si tú te fijas, ya eliminamos una de las variables, porque hasta ahorita habíamos aprendido en todo este ciclo a encontrar valores cuando había una sola variable. Como aquí hay dos, entonces tenemos que hacer este método. Ahora resolvemos. 5 por 2, 10, más 3y es igual a 25. ¿Qué es lo que resta? Tenemos que despejar esta expresión. Este está positivo, vamos a pasarlo negativo. 3y es igual a 25 menos 10. 3y es igual a 15. Despejo la y, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y es igual a 15 entre 3, 5. Ahí ya encontré el valor de y el valor de x. ¿Cómo nosotros podíamos comprobarlo? Tomábamos los valores y los sustituíamos en cualquiera de mis ecuaciones originales y me tienen que dar la igualdad. Por ejemplo, vamos a sustituirla en esta. 5 por 2 más 3 por 5 es igual a 25. Vamos a comprobarlo. 5 por 2, 10. 3 por 5, 15. Es igual a 25. 10 más 15, 25. ¿Nos dio? Claro. Entonces comprobamos que nuestras respuestas son correctas. Si no nos dan, al sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, no nos da la igualdad original, entonces nuestra ecuación está, o nuestras respuestas están equivocadas, ¿sale? Esto es el método de suma y resta. Vamos a ver el siguiente tema. Muy bien, muchachos, ahora vamos a repasar lo que vimos de logaritmos. Vimos tres cosas principales de logaritmos, pero en el examen nos vamos a enfocar en las propiedades algebraicas de los logaritmos, que significa que cuando yo veo dos logaritmos sumándose, pero son de la misma base, lo que puedo hacer es juntar esos logaritmos. Como son de la misma base estos dos primeros, entonces logaritmo de x cuadrada, como están sumándose, ¿qué va a pasar?
vamos a multiplicar este y este, porque esos dos logaritmos están sumándose. Ahora, este está restando. ¿Qué dijimos? Que cuando estaba restando íbamos a dividirlo. Como estos dos factores están multiplicando, se le va a dividir entre el otro. De la misma manera, y esto nos queda así, de la misma manera yo puedo pasar de esta expresión a esta otra. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo mismo. Yo veo que hay una multiplicación, entonces yo puedo escribir logaritmo de base 2. Siempre recuerda, cuando son de base 2, se queda. Cuando no sea de base 2, entonces lo apartamos, lo separamos. Siempre que hay que juntar las bases que sean iguales. De x cuadrada está multiplicando, bueno, entonces más otro logaritmo de base 2. Y lo mismo, lo pongo multiplicando, que es sumándose estos dos logaritmos, menos el que está dividiendo, porque recuerden, cuando le restamos, acá en la expresión simplificada, se divide el logaritmo de base 2 de w. Entonces yo puedo pasar de esta expresión a esta, y a su vez de esta a esta expresión. Recuerden que el signo de igual se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y en estas propiedades de logaritmos es en la que nos vamos a basar en el examen. Vean otra vez los videos anteriores, donde explico mucho más los temas de logaritmos. Van a venir en el examen para que los revisen, ¿sale? Y vamos a ver el siguiente tema que va a venir en el examen. Quiero ser muy breve porque vimos algunos temas muy extensos. Bien, vamos a ver ahora esto. El siguiente tema que vimos fueron ley de senos. ¿En qué consistía ley de senos? Era cuando teníamos un triángulo oblicuo-ángulo. ¿Qué significaba eso? Que teníamos un triángulo que los ángulos internos no tenían nada que ver, todos los tres eran diferentes. Recuerda que aún así la suma de los ángulos interiores siempre es 180. Entonces, empezábamos y observábamos nuestro triángulo. Recuerda que siempre era un cateto sobre seno del ángulo de referencia en cuestión, igual a otro cateto sobre seno del ángulo de referencia correspondiente. ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso el ángulo opuesto de 32 es y el ángulo opuesto de 79 es 20. ¿Qué me preguntan? Encontrar el valor de esta y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo el valor de dos ángulos, recuerda que esta es una variable, esta es otra variable, esta es otra variable y esta es otra variable. Para encontrar el valor de una variable, yo tengo que tener por lo menos 3 de ellas para poder encontrar uno de sus valores. En este caso, ¿qué me piden? Un cateto, es la longitud de un lado del triángulo. Entonces me piden una de estas. Una de esta o esta. ¿Cuál? Pues realmente no importa, lo que importa es el ángulo de referencia. Ya seleccioné, voy a nombrarla y sobre seno del ángulo opuesto a ese cateto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Pues 32, seno de 32. ¿Es igual a qué cosa? Al otro cateto entre seno de el otro ángulo. ¿Ya terminé? Pues no, lo que me falta es despejar la y. Todo esto está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Nos quedaría 20 entre seno de 79 por seno de 32. Y eso nos va a dar el valor de y. De hecho, este es un problema que les encargué de tarea. Nada más, lo más importante, todo esto ya se pone en calculadora. Es importante que tengan calculadora científica o en su celular descarguen una calculadora que lo tenga, donde ustedes puedan escribir esos términos más fácil. Lo importante de la ley de senos es identificar. Cuando se usa es cuando tenemos el valor, tenemos 4 variables, donde 2 de ellas son ángulos y las otras 2 son catetos. Ahí es donde se usa la ley de senos. Y recuerden que como es una fórmula, por decirlo de una manera, de las 4 variables debo de tener 3 conocidas. No puedo tener las 4 desconocidas, debo tener 3 desconocidas. ¿Cómo la selecciono? Bueno, es el cateto entre seno del ángulo opuesto. Opuesto se refiere a que está enfrente de él. Como este 79, su opuesto es 20, como lo pusimos aquí. Del opuesto de 20, el ángulo opuesto del cateto 20 es 79. Y el ángulo opuesto a la variable, que es lo que me piden, es seno de 32. Solo hay que despejar y encontrar el valor de y. Entonces,
De tarea vas a terminarlo. Ya sé que algunos lo hicieron, pero algunos ahí más o menos se equivocaron. Pero hay que corregir las cosas, ¿sale? Entonces vamos a ver el siguiente tema. Bien, ya tenemos esta expresión. ¿Qué es lo que sigue? Recuerden que hablamos de valor absoluto, es cuando aparece el símbolo de las dos líneas que están encerrando a una función, ¿verdad? En específico, o una ecuación. ¿Cuándo aparecían? Recuerden que hablábamos que cuando yo tuviera una variable o un número, una ecuación elevado al cuadrado y después sacándole raíz, es donde aparece el valor absoluto, ¿sale? O sea, cuadrado adentro y raíz afuera es valor absoluto. Es diferente si yo tengo raíz adentro y cuadrado afuera. En este caso se cancelan directamente y solamente es x. ¿Sí? Recuerden, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando es cuadrado afuera y cuadrado adentro y raíz afuera, aparece el valor absoluto. Pero cuando es raíz adentro y luego potencia afuera, entonces se cancelan directamente. Ya les había dicho por qué. Revisen el video, recuerden que es repaso, solamente hay que ver, le estoy poniendo los temas que vendrán en el examen, pero aún así tienes que resolver estos. Entonces, en una ecuación, recuerda que yo puedo usar lo que yo quiera siempre y cuando yo respete el álgebra. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrego algo de un lado, también lo agrego del otro. En este caso, yo puedo desarrollar este binomio, pero me va a quedar muy largo, voy a tener que usar fórmula general, factorizar, es muy extenso. Pero el valor absoluto me sirve para resolverlo rápido. ¿Cómo es eso? Tengo esta expresión toda elevada al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Pues le saco raíz. Le saco raíz a este lado, también se los tengo que sacar de este otro. Recuerda que si agrego algo de un lado, lo tengo que agregar del otro lado de la igualdad. Ahora sí, dijimos potencia dentro, raíz afuera, valor absoluto. Raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí está, ya tengo esa expresión. ¿Qué sigue? Ahora sí despejar la x. ¿Cómo se despejaba la x? Bueno, el valor absoluto al pasar del otro lado de la igualdad se transforma en más menos. Quiere decir que una de las respuestas, el 3 va a ser positivo, y en la otra de las respuestas el 3 va a ser negativo. Entonces empiezo, ahora sí, despejo la x. X es igual a más menos 3 más 5. X es igual a ¿qué cosa? Es igual a más menos 3 más 5. Aquí es donde vamos a desplegar las dos respuestas, que les dije que esto significa que hay dos respuestas. X1 va a ser cuando sea más 3 más 5. X1 va a ser igual a 8. Y X2 va a ser cuando el 3 sea negativo. Menos 3 más 5. X2 es igual, menos 3 más 5 es 2 positivo. Entonces, mis dos soluciones son 8 y 2 correspondiente. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, si yo meto este valor aquí, me va a dar 9. Si yo meto este valor acá, me va a dar 9. Entonces, yo meto el 2 aquí, me va a dar 9. Todo esto me va a dar 9. Si yo meto este 8 aquí, todo esto me va a dar 9. Entonces, nosotros ya tenemos ahí las expresiones establecidas, y así encuentras tú y así aplicas el valor absoluto. ¿Ok? Bien, muchachos, por último su tarea va a aparecer en Classroom. Ahí les pido por favor a los que todavía tienen muchas tareas pendientes, tienen toda esta semana para recuperarse. No quisiera mandarlos a regularizarse y que cuando ya pudieran estar descansando o aprovechando otros cosas que les podemos dar, estén trabajando. Entonces, de preferencia regularícense esta semana y la que viene, que es del examen, para poder estar al filo con los demás compañeros. ¿Sale, muchachos? Muchas gracias, y cualquier duda me escriben. Dios los bendiga.